La bruma del Báltico se alza como un velo antiguo sobre una Inglaterra victoriana que guarda secretos en cada puerto. En esta travesía, donde las olas parecen murmurar advertencias, la frontera entre lo visible y lo oculto se disuelve. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Mantén la calma, escucha con atención, porque cada detalle importa, y pronto descubrirás que el crimen, como el mar, siempre deja espuma en la orilla. Abróchate el abrigo, el misterio está a punto de desplegarse. Era una de aquellas mañanas apacibles en Baker Street, cuando la bruma londinense parecía mezclarse con el humo tenue de las chimeneas y el tráfico lejano de carruajes se desvanecía en un murmullo constante. Holmes estaba recostado en su sillón favorito, con la mirada fija en el techo, como si en las grietas invisibles del yeso pudiera descifrar enigmas aún no revelados. Yo, por mi parte, aprovechaba la calma para ordenar algunas notas de antiguos casos, convencido de que aquella jornada se deslizaría en una monotonía casi hogareña. La serenidad del entorno contrastaba con la agitación interna de mi compañero. Conocía demasiado bien aquel silencio para confundirlo con reposo. Sus dedos tamborileaban levemente sobre el reposabrazos, y el arco de sus cejas insinuaba que en su mente se gestaba un razonamiento complejo, invisible para quienes no poseían su penetrante inteligencia. Mientras preparaba una taza de té, pensé que quizás aquella era una de esas raras mañanas destinadas al descanso. No sospechaba aún que el destino, con su brusquedad característica, estaba a punto de irrumpir en nuestra rutina, con un caso que nos arrastraría lejos de la familiaridad de Londres, hacia las frías aguas del mar Báltico. El eco de un portazo, firme y apresurado, quebró la calma del apartamento como un disparo en medio del silencio. Una figura envuelta en un abrigo oscuro apareció en el umbral, con el gesto crispado de quien carga consigo la urgencia de un asunto grave. Se trataba de un caballero de porte distinguido, aunque visiblemente alterado, que se presentó sin preámbulos como representante consular de Su Majestad en la ciudad de Riga. «Señor Holmes», dijo con voz temblorosa, «temo que vengo con noticias de la mayor gravedad, y no puedo perder un instante». Holmes, lejos de sorprenderse, se incorporó con esa calma inquisitiva que tanto le caracterizaba. Me indicó con un leve movimiento de cabeza que tomara nota de cuanto se dijese, mientras ofrecía al recién llegado asiento frente a la chimenea. El visitante apenas se acomodó. Parecía incapaz de contener la agitación que lo dominaba. Sus ojos vagaban de un rincón a otro, como si la urgencia de su relato no pudiera esperar siquiera a que el té fuera servido. Yo mismo percibí que no era una consulta trivial, sino el inicio de un enigma cuya sombra se cernía sobre aguas lejanas y heladas. Un presentimiento me recorrió al advertir que aquel portazo había abierto de golpe una puerta hacia lo imprevisto. El diplomático tomó aire, como quien se prepara para pronunciar un relato difícil, y comenzó a hablar con voz grave. Hace apenas unos días, un vapor procedente de Riga, con destino a Inglaterra, trajo consigo la noticia de una tragedia desconcertante. Entre los pasajeros se encontraba un comerciante inglés, de intachable reputación, hombre respetado en nuestras comunidades portuarias. Fue hallado muerto en su camarote. Yo no pude evitar un sobresalto, pues su tono sugería que lo extraño no era la muerte en sí, sino las circunstancias que la rodeaban. Holmes lo miraba fijamente, sin pestañear, como quien disecciona cada palabra en busca de la verdad oculta. «El camarote estaba cerrado por dentro», prosiguió el enviado, «y el cuerpo yacía en paz aparente, sin señales de violencia, salvo un detalle inquietante. En su muñeca, atada con fuerza, había un fragmento de cuerda de cáñamo, como las que usan los marineros para asegurar la carga. Ninguno de los presentes pudo explicar su procedencia. Un silencio pesado se instaló en la habitación.
Yo sentí un escalofrío al imaginar aquel camarote clausurado, impregnado del olor salobre del mar. El diplomático bajó la voz para concluir. El consulado teme que este suceso pueda derivar en un escándalo internacional, y es por ello que suplico, señor Holmes, que preste su talento a un misterio que amenaza con oscurecer las aguas del Báltico. El diplomático, al llegar a este punto de su relato, extrajo de un sobre cuidadosamente sellado un objeto pequeño y áspero. Lo colocó sobre la mesa con un gesto solemne. Era un trozo de cuerda de cáñamo, deshilachada en los bordes, que conservaba aún la forma de un nudo. La visión de aquella evidencia me causó un estremecimiento, pues parecía contener en su simple rudeza todo el misterio del crimen. Fue hallada en la muñeca del difunto, explicó, apretada con tal fuerza que dejó una marca profunda en la piel. Nadie a bordo supo explicar cómo llegó allí. Observé a Holmes inclinarse con repentina atención. Tomó el fragmento entre sus dedos, lo giró bajo la luz de la lámpara y lo acercó a su nariz, como si pudiera leer en el cáñamo una historia secreta. Interesante, murmuró, con esa entonación que solía anunciar un hallazgo en ciernes. El diplomático aguardaba con expectación, mientras yo mismo no podía dejar de preguntarme qué revelación oculta podía encerrar un simple cordel marino. Algo en la mirada fija de mi amigo me advirtió que aquel fragmento era, a sus ojos, mucho más que un detalle accesorio. El representante consular se inclinó hacia adelante, con el rostro marcado por la preocupación. «Comprenderán, señores», dijo con voz grave, «que este suceso amenaza con desatar un conflicto de proporciones indeseables. El difunto era un comerciante respetado, con amplias conexiones en Londres y en los puertos del norte. Si se sospecha que su muerte guarda relación con negocios turbios o con la inseguridad de nuestras rutas, las consecuencias diplomáticas serían funestas. Yo podía advertir que no exageraba. El mar Báltico, con sus tensiones políticas y comerciales, era escenario de rivalidades apenas contenidas. Bastaría un rumor mal difundido para poner en entredicho la honra de instituciones enteras. Holmes, mientras tanto, permanecía sereno, con el mentón apoyado en una mano y los ojos fijos en la cuerda sobre la mesa. No pronunció palabra, pero su silencio resultaba más elocuente que cualquier discurso. «Señor Holmes», prosiguió el diplomático, casi en súplica, «le ruego que acepte intervenir. Solo su fama y su talento pueden preservar la verdad antes de que se desencadene un escándalo que nadie desea». Yo mismo, conmovido por la gravedad de aquellas palabras, miré a mi amigo, ansioso por saber si aceptaría aquella carga. Holmes permaneció unos segundos en meditación, como si pesara en la balanza invisible de su mente todas las piezas aún dispersas. Finalmente habló, con voz firme. «Un nudo como este no lo hace cualquier mano. Es propio de marineros que manipulan cargamentos de especial valor. Y el hecho de hallarlo en la muñeca de un muerto no es una casualidad, sino una firma». El diplomático se removió inquieto en su asiento, mientras yo sentía que una sombra se extendía en la habitación. No era solo la lógica de Holmes lo que imponía respeto, sino el presentimiento de que tras ese detalle rudimentario se ocultaba un secreto de mayor envergadura. «Debe comprender, Watson», añadió mi amigo, dirigiéndose a mí con una chispa en los ojos, «que los crímenes en apariencia simples suelen ser los portadores de verdades insospechadas». Yo asentí en silencio, aunque un malestar me recorrió. No sé si fue la tensión de nuestro visitante o la intuición de mi propia alma, pero tuve la sensación de que aquel caso nos conduciría a territorios más oscuros de lo que imaginábamos. Holmes, sin embargo, parecía más animado que nunca, como quien descubre un tablero recién dispuesto para el juego. El diplomático, deseoso de entregar toda la información posible, sacó también una copia del informe redactado por el capitán del vapor. Era un documento breve, en el que se consignaban las circunstancias del hallazgo y las primeras diligencias a bordo.
Holmes lo leyó en silencio, recorriendo las líneas con una rapidez que siempre me asombraba. Yo mismo apenas alcanzaba a comprender la sequedad de aquel estilo náutico, plagado de tecnicismos, cuando noté que Holmes se detuvo bruscamente en una frase. Sus cejas se arquearon y una sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en sus labios. «Curioso, muy curioso», dijo en voz baja. Me incliné hacia él, deseoso de conocer la causa de aquella reacción, pero Holmes dobló el papel con parsimonia y lo guardó en el bolsillo de su levita. «Watson, caballero mío», me dijo, «las palabras de un marino suelen decir tanto por lo que callan como por lo que expresan. Este informe encierra un matiz que quizás se les ha escapado a todos, salvo al autor». El diplomático lo observaba con desconcierto, y yo con creciente impaciencia. Sentí que Holmes ya había puesto el pie en el sendero del enigma y que nada detendría su avance hacia lo desconocido. Amaneció aquella jornada con un cielo encapotado que parecía arrastrar consigo todos los presagios de un mal augurio. La lluvia caía pertinaz sobre las calles de Londres, formando charcos que reflejaban las farolas como espejos quebrados. Holmes, envuelto en su abrigo, avanzaba con paso firme, indiferente a la humedad que calaba mi propio ánimo. Yo lo seguía con la vaga sensación de que nos dirigíamos hacia un escenario donde la bruma se confundiría con la sombra del crimen. Mientras el carruaje nos conducía a la estación, Holmes permanecía en silencio, observando con gesto abstraído los pliegues de la cortina empapada. Su mutismo no era fruto de la apatía, sino de esa intensa concentración que tantas veces había precedido a descubrimientos sorprendentes. El aire pesado, el olor a carbón y el rumor apagado de la ciudad parecían anunciar el tránsito de lo conocido hacia lo incierto. En mi interior, un leve escalofrío me recordó que ya nos hallábamos dentro del torbellino que aquel extraño visitante había traído a Baker Street. Y aunque aún ignoraba el alcance de nuestra empresa, presentía que la lluvia londinense no era sino el preludio de aguas más turbulentas en los confines del mar Báltico. El expreso hacia Hull aguardaba en el andén con su silueta oscura envuelta en vapor. Subimos a un vagón apenas concurrido, y pronto la locomotora nos condujo con ímpetu hacia el norte. El traqueteo constante de las ruedas sobre los rieles se mezclaba con el silbido del viento que se colaba entre las rendijas. Holmes, sentado frente a mí, permanecía en una quietud solo aparente. Sus ojos seguían el paisaje cambiante. Primero los suburbios grises de Londres, luego los campos húmedos, con aldeas dispersas que parecían diluirse en la bruma. Yo lo conocía demasiado bien para confundir aquel silencio con distracción. En su mente, cada detalle del relato del diplomático debía estar siendo revisado y confrontado con sus vastos conocimientos. Intenté iniciar una conversación ligera, pero él me respondió apenas con monosílabos, sin apartar la vista de la ventana. Había en su semblante un brillo inconfundible, como el de un ajedrecista que contempla la inminencia de una jugada decisiva. Confieso que aquel viaje me llenaba de expectación y de cierta aprensión, pues mientras yo me preocupaba por la incomodidad del viaje y el frío creciente, Holmes parecía ya transportado al camarote cerrado del vapor báltico, donde aguardaban las sombras de un muerto sin explicación. Pasados algunos kilómetros, Holmes rompió al fin su mutismo. Giró la cabeza hacia mí y con voz grave pero animada dijo: «Watson, ¿ha reparado usted en que la cuerda de cáñamo no es un simple detalle macabro, sino la clave misma del asunto?» Me sorprendió la brusquedad de su afirmación, y guardé silencio, esperando sus razonamientos. Ese nudo, mi querido amigo, es propio de marineros acostumbrados al manejo de mercancías que rara vez se declaran en las aduanas. No hablamos de un robo aislado ni de un arranque de violencia, sino de la sombra de un comercio ilícito que se abre paso en las rutas del norte. ¿Insinúa usted que el difunto tropezó con contrabandistas?
Pregunté. Exactamente. Y no solo con contrabandistas menores, sino con una red de cierta magnitud. La elección del Báltico no es casual. Ámbar, armas y hasta productos prohibidos se mueven bajo el disfraz del tráfico legítimo. Un comerciante honesto, al descubrirlo, no podía sino convertirse en obstáculo y, por ende, en víctima. Yo lo escuchaba con creciente inquietud, pues su razonamiento pintaba el caso con tonos más sombríos que los que había imaginado. De confirmarse, Watson, nos hallamos ante algo más que un homicidio en un camarote, añadió Holmes con una chispa de ironía en los labios. Estaríamos a punto de desenredar un nudo tejido en los puertos del mar más incierto de Europa. La conversación derivó entonces hacia reflexiones más amplias, como era costumbre en Holmes, cuando un caso tocaba fibras que trascendían lo inmediato. Observe, Watson, dijo, apoyando los dedos en punta bajo el mentón. La frontera entre lo legal y lo ilícito es tan delgada en el comercio marítimo que basta un gesto para cruzarla. Los mismos barcos que transportan mercancías declaradas llevan también, ocultos, los fardos prohibidos que alimentan el contrabando. Me impresionó la calma con la que hablaba, como si el crimen fuera para él un fenómeno natural, resultado de la codicia y la oportunidad. El mar es neutral, pero los hombres no lo son, prosiguió. Y allí donde las leyes pierden fuerza, el crimen se disfraza de negocio. Yo asentí, aunque confieso que aquel análisis aumentó mi sensación de amenaza. No era solo la muerte de un comerciante lo que debíamos esclarecer, sino la posibilidad de toparnos con intereses capaces de oscurecer la verdad a cualquier precio. Holmes se recostó en su asiento con un aire satisfecho, mientras yo sentía que la línea divisoria entre justicia y delito se difuminaba ante nuestros ojos, como el propio paisaje tras la ventanilla del tren. Al caer la tarde, el tren nos condujo finalmente hasta Hull. El puerto nos recibió con un bullicio inquietante, gritos de estibadores, crujido de cabos y el olor penetrante de brea y pescado. Sin embargo, lo que más me impresionó fue la atmósfera sombría que parecía envolverlo todo, como si cada sombra alargada escondiera un secreto. Holmes caminaba con paso ágil entre las cajas apiladas y los marineros que cargaban con resignación bajo la lluvia intermitente. Yo apenas podía seguirle el ritmo, abrumado por aquel escenario de constante agitación. «Note, Watson», dijo de pronto, cómo cada rostro rehúye la mirada. El silencio de un puerto habla más alto que sus gritos. Su observación era cierta. Muchos desviaban la vista al cruzarse con nosotros, como si la sola presencia de un extraño despertara recelos. El frío viento marino me hizo encoger los hombros, y tuve la impresión de que no habíamos llegado a un lugar de tránsito, sino a un escenario dispuesto para una obra que aún no comprendíamos del todo. Algo en el aire me recordó los presagios de nuestro visitante en Baker Street, y comprendí que las piezas del enigma empezaban a tomar cuerpo. Entre la multitud emergió la figura inconfundible del inspector Lestrade, con su andar resuelto y su expresión severa. Nos saludó con un gesto rápido, aunque no sin dejar traslucir cierto fastidio. Holmes no esperaba encontrarle tan pronto en Hull, dijo con un tono entre sorprendido y receloso. Supongo que no he de preguntarle quién le envió. Holmes respondió con su habitual cortesía distante. Digamos, Lestrade, que la justicia viaja más deprisa cuando se trata de evitar un naufragio mayor. El inspector frunció el ceño, visiblemente incómodo. Yo noté en su voz la resistencia de quien teme que su protagonismo se vea relegado por el ingenio de mi amigo. Holmes, sin embargo, parecía disfrutar de aquel duelo sutil, como si la rivalidad con Lestrade añadiera un matiz más al juego intelectual que tanto le complacía. De pronto, entre la muchedumbre, un marinero de rostro curtido se acercó a nosotros con paso apresurado. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y urgencia. «Tengan cuidado, caballeros», susurró, apenas audible.
Hay malos augurios en la cubierta, y sin dar oportunidad a preguntas, se perdió entre los estibadores, dejándonos con más dudas que certezas. Holmes lo siguió con la mirada, pensativo, mientras Lestrade murmuraba con desdén: «Supersticiones de marinos». Yo, en cambio, sentí que aquel encuentro efímero era un presagio más inquietante de lo que estábamos dispuestos a admitir. La mañana en que subimos al vapor reinaba una quietud casi fúnebre. El puerto bullía en su habitual algarabía, mas en cuanto pisamos la pasarela del navío, sentí que el bullicio quedaba atrás y nos adentrábamos en un escenario distinto, cargado de un silencio pesado. Los marineros que nos recibieron evitaron nuestras miradas, y hasta el crujido de la madera parecía amortiguado por una tensión invisible. Holmes avanzaba con paso resuelto, escrutando cada rincón con la calma inquisitiva que lo distinguía. Yo, en cambio, experimentaba una impresión sombría, como si la cubierta estuviese impregnada de un secreto que se resistía a ser revelado. El aire húmedo del mar traía consigo no solo el olor a salitre, sino también un halo de incertidumbre. No tardé en advertir que los pasajeros guardaban un mutismo extraño, como si la desgracia de un hombre hubiera extendido sobre todos un velo de superstición. Holmes, sin detenerse, me indicó con un gesto que lo siguiera hacia el camarote donde yacía el difunto. Sentí entonces que cada paso que daba nos conducía no solo hacia la escena del crimen, sino también hacia el corazón de un misterio que parecía latir bajo aquellas tablas húmedas. El capitán, nervioso, nos condujo hasta un pasillo estrecho y oscuro. Allí, una puerta permanecía cerrada con llave, custodiada por un marinero de expresión pétrea. El capitán explicó que nadie había osado entrar desde el hallazgo, salvo para cerciorarse de la muerte del pasajero. La cerradura, dijo, había permanecido intacta, como si el propio camarote hubiese sellado su secreto. Holmes tomó la llave con gesto sereno y la introdujo en la cerradura. El sonido metálico del giro resonó en el pasillo con un eco inquietante. Al abrirse la puerta, un aire denso escapó hacia nosotros, impregnado de un olor indefinible. La penumbra del interior apenas dejaba distinguir los contornos, pero pronto mis ojos reconocieron la figura del difunto tendido sobre la litera. Lo que más me desconcertó fue la ausencia de señales evidentes de violencia. Ningún desorden, ningún rastro de lucha. Todo en aquel reducido espacio conservaba un orden forzado, como si la escena hubiera sido dispuesta con intención. Holmes, en silencio, recorría la habitación con la mirada de quien ya entrevé un enigma más profundo de lo que aparenta. Yo, por mi parte, sentí un estremecimiento al percibir la imposibilidad física del encierro. ¿Cómo podía hallarse muerto un hombre en un cuarto cerrado desde dentro? Me acerqué al cadáver con un respeto casi religioso. El comerciante yacía con los brazos extendidos a los lados, el rostro sereno, como si la muerte lo hubiera sorprendido en un sueño sin sobresaltos. Ni un hematoma, ni una mancha de sangre turbaban aquella quietud, lo que hacía aún más desconcertante la circunstancia de su fallecimiento. Fue entonces cuando noté el detalle perturbador. En la muñeca derecha, una cuerda de cáñamo, apretada con tal firmeza que había dejado marcada la piel. Su crudeza contrastaba con la dignidad de aquel cuerpo inmóvil. «Ahí tiene, Watson», dijo Holmes con voz grave. «La única violencia visible, y sin embargo la más enigmática». Me incliné para observar mejor, pero por más que examiné la piel y los labios del difunto, no hallé otra señal que delatara envenenamiento o asfixia. Holmes, en cambio, parecía fascinado por aquella atadura, como si leyera en ella una escritura que solo él podía comprender. La imagen del cadáver, tan tranquilo y al mismo tiempo tan misterioso, quedó grabada en mi memoria con una fuerza indeleble. Era evidente que la cuerda no había sido un accidente. Era una pista deliberada, una firma, estampada por manos invisibles. Mientras permanecíamos en aquel camarote,
una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. El aire estaba impregnado de un olor acre, casi químico, que no podía identificar con precisión. No era únicamente el hedor de la muerte ni el salitre marino. Había algo más, un matiz áspero que parecía aferrarse a la garganta. ¿Percibe usted, Watson?, preguntó Holmes con su habitual agudeza. El ambiente mismo es testigo de lo ocurrido aquí. Intenté responder, pero la densidad del aire me obligó a carraspear. Aquella atmósfera me produjo una inquietud casi física, como si aquel reducido espacio se negara a revelar su secreto sin antes imponer su carga opresiva. Holmes, en lugar de incomodarse, parecía revitalizado por aquel hallazgo invisible. Yo, en cambio, anhelaba respirar el aire fresco de la cubierta, pues presentía que aquel olor encerraba una advertencia muda, una verdad que aún escapaba a nuestra comprensión. Holmes comenzó entonces su examen minucioso, con esa concentración obsesiva que siempre me dejaba maravillado. Avanzaba de un objeto a otro, tocaba la mesa, inspeccionaba la cerradura, pasaba la yema de los dedos por las juntas de la ventana, como si cada detalle le susurrara una parte del relato. Yo lo observaba, intrigado, incapaz de descubrir lo que tanto le retenía en aquellos rincones aparentemente insignificantes. Sin embargo, conocía de sobra su método. Donde el ojo común solo ve rutina, él hallaba anomalías que, reunidas, conformaban un mapa secreto. Se detuvo un instante ante la lámpara de aceite, luego examinó el pomo de la puerta, y finalmente se inclinó sobre la alfombra con tal empeño que me incliné yo también, aunque sin lograr distinguir nada particular. «Recuerde, Watson», dijo sin apartar la vista del suelo, «que la verdad suele esconderse en los intersticios, en aquello que el criminal considera demasiado pequeño para ser advertido». Sus palabras me hicieron comprender que, aun en ese silencio asfixiante, las paredes hablaban a través de las huellas que un espíritu menos perspicaz jamás habría sospechado. De pronto, Holmes se arrodilló ante el cuerpo y levantó uno de los pies del difunto con delicadeza. Sus ojos brillaban con un interés febril. «Mírelo bien, Watson. ¿No advierte usted nada extraño en las suelas?» Me incliné cuanto pude, y aunque al principio nada me pareció inusual, pronto distinguí una fina capa de polvo oscuro adherido al cuero. Holmes sonrió con satisfacción. «Esto, amigo mío, no proviene del interior de este camarote. El difunto fue visitado por alguien que traía consigo huellas de otro lugar del barco. Me sorprendió que pudiera extraer tal conclusión de un detalle tan nimio. Pero, Holmes», objeté, «¿cómo puede afirmar que no son simples restos del propio navío? Porque este camarote se encuentra limpio y aislado, mientras que este polvo procede de madera impregnada en alquitrán, usada en Mindopetiam, los almacenes de carga. Solo un ojo distraído dejaría rastros tan reveladores». Yo quedé pensativo, consciente de que aquello implicaba la presencia de un visitante inesperado. Si el camarote estaba cerrado por dentro, ¿cómo pudo entrar y salir aquel misterioso intruso? Holmes, en cambio, parecía complacido con el enigma. Sus labios se curvaron en esa sonrisa que siempre precedía a un hallazgo trascendente. Fue entonces cuando, arrodillado aún en la alfombra, Holmes extrajo con sus pinzas una pequeña astilla que parecía adherida entre los hilos. La observó bajo la luz de la lámpara, y pude notar cómo la resina brillaba en su superficie. «He aquí, Watson, la prueba que nos guiará hacia la bodega», dijo con un tono de certeza. Yo la observé incrédulo. Apenas un fragmento diminuto, insignificante para cualquiera, pero en sus manos adquiría un valor inmenso, como una llave destinada a abrir un pasaje secreto. «Una madera impregnada en resina», explicó, «idéntica a la que se emplea en ciertos embalajes del comercio báltico. Y si un trozo ha llegado hasta aquí, no ha sido por azar». Me estremecí al comprender que aquella astilla conectaba al difunto con rincones ocultos del navío.
El camarote dejaba de ser un recinto aislado para convertirse en la pieza central de un rompecabezas mayor. Holmes guardó con cuidado la prueba en su cartera, y en su mirada había un brillo de triunfo. Yo, sin embargo, no pude evitar sentir un escalofrío. Presentía que cada hallazgo nos conducía más hondo hacia un misterio cargado de peligros invisibles. Holmes dispuso que los testigos fuesen conducidos a un amplio salón del navío, donde la penumbra y el vaivén del mar conferían a la escena un aire solemne. Allí, bajo la mirada expectante de tripulantes y pasajeros, se organizó una suerte de tribunal improvisado. El capitán, aún con gesto preocupado, accedió a que los interrogatorios se celebrasen en orden, convencido quizá de que la presencia de Holmes aportaría cierta autoridad a la investigación. Yo observaba a mi amigo con renovada admiración. Su calma imperturbable contrastaba con la inquietud que dominaba el ambiente. Todos aguardaban con impaciencia su turno, y el murmullo apagado que precedía a cada declaración no hacía sino aumentar la tensión. Holmes, sentado en el centro, mantenía una actitud atenta pero distante, anotando mentalmente cada reacción, cada ademán involuntario. El clima de expectación se tornaba casi insoportable. Se advertía en los rostros el deseo de descubrir la verdad, pero también el temor de que el escrutinio del detective dejara al descubierto secretos personales. Yo mismo sentía un estremecimiento. Aquella reunión era un escenario donde la verdad y la mentira iban a cruzar espadas bajo la mirada penetrante de Sherlock Holmes. El primero en presentarse fue el capitán del vapor, hombre de mediana edad, con uniforme impecable y una rigidez que apenas disimulaba su nerviosismo. Sus manos, aunque firmes sobre la mesa, revelaban un leve temblor que no escapó a los ojos de Holmes. «Señor capitán», dijo mi amigo con cortesía, «describa con exactitud lo que vio y oyó en la mañana en que se descubrió el cuerpo». El oficial habló de manera ceremoniosa, destacando su empeño en preservar el buen nombre de la naviera. Aseguró que el camarote estaba cerrado desde dentro, que el difunto había sido hallado sin señales de lucha y que todo indicaba una muerte natural. Sin embargo, su voz vacilaba cada vez que Holmes lo interrumpía con preguntas incisivas. «¿Y la cuerda?», preguntó Holmes con súbita agudeza. El capitán dudó un instante antes de responder que aquel detalle era, sin duda, un error de interpretación, quizá un juego macabro de la imaginación de la tripulación. Pero sus ojos evitaron los de Holmes, y yo comprendí que ocultaba más de lo que decía. Holmes inclinó ligeramente la cabeza, como quien toma nota de una falsedad. Su silencio, cargado de significado, pesaba más que cualquier acusación directa, y el capitán se retiró con el rostro encendido, dejando tras de sí un murmullo inquieto. A continuación compareció el contramaestre, un hombre robusto, de piel curtida por la intemperie y mirada hosca. Su andar pesado y la dureza de sus facciones hablaban de años en mares indómitos. Apenas se sentó, percibí que había en él una resistencia natural a someterse a preguntas, como si considerara que la autoridad de Holmes carecía de legitimidad sobre su persona. Holmes, sin inmutarse, le pidió que relatara dónde se hallaba durante la noche del crimen. El contramaestre respondió con voz grave y acento marcado, afirmando que había estado en cubierta supervisando la carga. Sin embargo, sus frases eran escuetas, y en más de una ocasión evitó dar detalles concretos. Holmes lo observaba con una calma felina. «¿Es usted originario de San Petersburgo, cierto?», preguntó de improviso. El hombre se sobresaltó levemente y respondió con un gruñido afirmativo. «Ciudad de puertos y sombras», comentó Holmes en voz baja, casi como para sí mismo. «Allí la lealtad suele cambiar con la dirección del viento». Yo vi cómo el rostro del marino se endurecía aún más, y comprendí que aquel pasado ruso ocultaba secretos difíciles de arrancar. Cuando se retiró, Holmes murmuró a mi oído: «Ese hombre sabe más de lo que confiesa, Watson».
Pero no es la mentira lo que lo traiciona, sino el miedo. La tercera en acudir fue una dama alemana de porte elegante, que contrastaba con la rudeza del ambiente marinero. Vestía con sobriedad refinada, y en sus modales se percibía una serenidad estudiada. Saludó con cortesía, aunque sus ojos fríos parecían medir cada movimiento de Holmes. «Señora», comenzó mi amigo, «entiendo que usted conversó con el difunto la noche anterior a su muerte». Ella inclinó la cabeza con leve sonrisa, admitiendo el hecho. Explicó que había coincidido con él en cubierta, que habían hablado de trivialidades y que nada en su comportamiento le pareció fuera de lo común. Sus respuestas eran correctas, pero excesivamente calculadas, como si cada palabra hubiese sido ensayada. ¿Y no observó nada particular en su semblante? ¿Ningún gesto de inquietud?, insistió Holmes. «Nada en absoluto, señor», replicó ella con firmeza, sin apartar la mirada. Yo percibí, sin embargo, una sombra de evasiva en sus palabras. Holmes, con su habitual ironía, asintió con una cortesía que ocultaba su escepticismo. Cuando la dama se retiró, Holmes se inclinó hacia mí. «Watson, hay silencios más elocuentes que cualquier declaración. Esta mujer no ha mentido, pero ha dicho mucho menos de lo que sabe». Sus palabras me dejaron pensativo, y presentí que aquella pasajera elegante estaba destinada a ocupar un lugar central en el misterio que nos envolvía. Cuando los testigos se retiraron, Holmes permaneció unos instantes en silencio, con los párpados entornados como si organizara mentalmente un complejo engranaje. Finalmente se levantó y, en tono tranquilo pero firme, expuso sus observaciones ante los presentes. «He escuchado 3 relatos», dijo, «y cada uno de ellos contiene una fisura. El capitán asegura que la cuerda fue fruto de un error, cuando en realidad constituye la clave del misterio. El contramaestre afirma haber pasado la noche en cubierta, y sin embargo en su calzado llevaba polvo propio de los almacenes de carga. Y la dama alemana reconoce haber conversado con el difunto, pero omite cuidadosamente el motivo de aquel diálogo. Yo sentí un escalofrío al oírle enumerar con tanta precisión lo que para mí habían sido meras dudas pasajeras. El murmullo en la sala se hizo más denso. Cada pasajero parecía mirarse con recelo, como si el crimen hubiera extendido sus tentáculos sobre todos ellos. Holmes, con las manos juntas a la espalda, recorrió la estancia despacio. «Señores», concluyó, «la verdad no se esconde en lo que han dicho, sino en lo que callan. Y créanme, esos silencios son tan reveladores como cualquier confesión». Yo percibí entonces que el misterio era más profundo de lo que imaginábamos, y que las piezas aún no encajaban del todo. En ese momento intervino Lestrade, que había permanecido hasta entonces con gesto adusto. «Bah, Holmes», exclamó con impaciencia, «todo esto no son más que divagaciones. Lo evidente es que un pasajero adinerado fue atacado para robarle. Nada de contrabando ni conspiraciones internacionales. Un simple crimen de codicia, como tantos otros». Holmes se volvió hacia él con una sonrisa contenida. «Inspector, su hipótesis sería aceptable, si no existieran los hechos. Pero los hechos, me temo, son obstinados, y no se dejan encajar en teorías cómodas». Lestrade frunció el ceño y replicó con tono brusco. «Pues hasta que encuentre usted pruebas más sólidas que una astilla o un olor extraño, seguiré creyendo en lo obvio». La tensión entre ambos se palpaba. Yo, conocedor de la rivalidad que mantenían desde hacía años, comprendí que aquel enfrentamiento era inevitable. Holmes, sin perder la compostura, se limitó a inclinar la cabeza. «Sea como guste, Lestrade, pero recuerde que la verdad, aunque se la niegue, acaba siempre por reclamar su lugar». La obstinación del inspector no hacía sino añadir un obstáculo más en nuestro camino, y yo presentí que su resistencia complicaría aún más la resolución del enigma. Fue entonces cuando una joven camarera del barco, con expresión tímida, se acercó a Holmes sosteniendo en sus manos un objeto. «Señor»,
Encontré esto en la cubierta, junto a la escalera que conduce a la bodega, dijo con voz trémula. Era un pañuelo blanco, impregnado de manchas oscuras que desprendían un fuerte olor a alquitrán. Holmes lo tomó con sumo cuidado y lo examinó bajo la luz. Sus ojos brillaron con un destello de interés inmediato. Curioso hallazgo, señorita. ¿Podría jurar que estaba allí antes del amanecer? Sí, señor, respondió ella con firmeza. Nadie se ha atrevido a tocarlo. Holmes guardó el pañuelo en su cartera con gesto satisfecho. Watson, me dijo en voz baja, el alquitrán une siempre a los hombres con la carga que transportan. Este pedazo de tela nos habla de manos que no querían ser vistas en la bodega. Yo sentí un estremecimiento, pues comprendí que aquel objeto sencillo introducía un nuevo elemento en el misterio. Mientras tanto, Lestrade resoplaba con fastidio, como si aquel hallazgo fuese irrelevante. Pero en el rostro de Holmes había una certeza creciente que me hizo comprender que la madeja del enigma estaba empezando a desenredarse. Holmes extendió sobre la mesa el fragmento de cuerda hallado en la muñeca del difunto y lo examinó con esa meticulosidad que convertía cada detalle en un enigma revelador. Lo giró entre sus dedos, observó el trenzado y con la mirada encendida comentó: «Este nudo no pertenece a un marinero cualquiera, Watson. Es un lazo de amarre propio de los puertos del Báltico, donde los cargamentos clandestinos requieren manos hábiles y discretas». Me incliné a observar, pero no vi más que un simple cordel desgastado. Sin embargo, Holmes parecía leer en sus fibras la historia de un crimen. «Fíjese en la torsión», prosiguió. «No es un nudo de seguridad, sino de retención temporal. Quien lo ejecutó sabía exactamente lo que hacía: inmovilizar a un hombre, no sujetar un cargamento». Yo lo miraba atónito, consciente de que el enigma se tornaba más intrincado. El capitán y Lestrade, presentes en la estancia, intercambiaron miradas de impaciencia. Para ellos, la cuerda no era más que una excentricidad. Para Holmes, la clave de un secreto enterrado bajo toneladas de madera y hierro. «Cada cuerda», sentenció, «lleva en sí la firma de la mano que la ata, y esta, Watson, pertenece a un marino que no quería ser descubierto». Aquella observación me dejó con la certeza de que estábamos siguiendo la pista de un enemigo oculto y sagaz. Holmes, tras guardar el fragmento en su cartera, se volvió hacia mí con esa expresión que siempre precedía a una revelación. «La muerte de este comerciante no es un acto aislado. Fue víctima de algo mayor, algo que respira en las entrañas del navío». «¿Qué insinúa, Holmes?», pregunté, inquieto. «Contrabando, Watson, y no de poca monta, sino de mercancías que cruzan el Báltico en la sombra. El difunto descubrió un escondite que nunca debió ver, y esa revelación lo condenó». Mi mente evocó la bodega oscura, el olor a resina y la astilla hallada en la alfombra. Todo parecía formar un entramado coherente. Holmes prosiguió: «El cáñamo en su muñeca es un mensaje, advertencia y burla a la vez. Se trata de marineros experimentados, hombres que viven en la frontera difusa entre el comercio y el delito». Lestrade bufó con desdén. «Pamplinas, Holmes», exclamó. «Un asesinato vulgar, nada más». Holmes sonrió con ironía. «Inspector, los crímenes vulgares rara vez dejan rastros tan singulares». Yo comprendí entonces que no estábamos frente a un simple caso de codicia individual, sino ante un conflicto donde se mezclaban intereses clandestinos, cargamentos ocultos y secretos capaces de hundir más que un barco. La tensión a bordo se propagaba como un rumor invisible. Al recorrer los pasillos, percibí cómo los marineros hablaban en voz baja, interrumpiendo susurros apenas advertían mi presencia. Algunos gesticulaban hacia el camarote clausurado, otros desviaban la vista como si temieran revelar demasiado. La tripulación parecía convencida de que el asesino seguía entre ellos. El miedo,
más contagioso que la fiebre, iba apoderándose del barco. Escuché incluso la palabra fantasma en labios de un joven grumete, como si la muerte misteriosa hubiese despertado supersticiones latentes. Holmes, al notar mi inquietud, comentó con serenidad: «Nada alimenta más la imaginación que un crimen inexplicable, y nada resulta más peligroso que una tripulación dominada por el miedo». Mientras tanto, los pasos resonaban en la madera con una cadencia nerviosa, y cada sombra parecía adquirir dimensiones de amenaza. Yo mismo sentí que, tras cada puerta cerrada, podía acechar la mano invisible que había segado una vida. Los pasajeros no escapaban a la atmósfera de recelo que se había instalado en el navío. En el comedor, los rostros evitaban cruzarse, y las conversaciones se reducían a frases entrecortadas. Una dama inglesa abrazaba con exceso de celo su bolso, mientras un comerciante sueco observaba a todos con mirada huidiza. Holmes, atento a cada gesto, me susurró: «Note, Watson, cómo el temor revela más que la franqueza. En esta sala hay inocentes aterrados y culpables demasiado serenos. No pude dejar de observar a la dama alemana, cuya compostura seguía siendo impecable. Hablaba poco, pero cada palabra parecía medida. Me pregunté si su elegancia era un escudo contra la sospecha o parte del disfraz de un secreto más profundo. Lestrade, en cambio, se limitaba a vigilar con aire severo, convencido de que el culpable se delataría por pura impaciencia. La tensión era tal que un simple ruido de cubiertos provocaba miradas de alarma. Yo mismo, por primera vez, sentí que nos hallábamos en un espacio cerrado donde cada alma era a la vez testigo, juez y posible verdugo. Holmes, con calma imperturbable, cerró los ojos unos segundos, como si disfrutara de aquel teatro humano donde el miedo era el actor principal. Aquella noche, el navío avanzaba bajo un cielo sin luna. El rumor del oleaje parecía amplificado por la oscuridad, y cada crujido de la madera se transformaba en un suspiro inquietante. Permanecí largo rato en cubierta, incapaz de conciliar el sueño, mientras el viento húmedo traía consigo un presentimiento sombrío. Holmes se hallaba a mi lado, con la mirada fija en el horizonte invisible. «¿No siente, Watson, cómo la tensión se acumula en el aire?», me preguntó con voz baja. «El mar refleja los secretos de los hombres. Cuanto más lo callan, más hondo resuena». Yo guardé silencio, consciente de que sus palabras no eran mera poesía, sino parte de su singular modo de leer el mundo. Los pasajeros se habían recogido pronto, y la tripulación se movía con pasos cautelosos. Nadie parecía querer prolongar la vigilia, como si la oscuridad misma albergara un peligro. Regresamos a nuestros camarotes, pero el silencio opresivo del barco me impidió dormir. La sensación de estar rodeado por un enigma vivo era más poderosa que el cansancio, y en mi interior presentía que la noche aún guardaba una revelación inquietante. Eran quizá las 2 de la madrugada cuando un ruido sordo en el pasillo me arrancó de mi duermevela. Me levanté en silencio y, al entreabrir la puerta de mi camarote, distinguí una figura encapuchada que se movía con cautela en dirección al cuarto de Holmes. El corazón me golpeaba en el pecho. Avancé unos pasos, procurando no ser advertido, y observé cómo aquella sombra se inclinaba ante la puerta de mi amigo, como si intentara forzarla o escuchar en su interior. «¡Alto ahí!», exclamé con voz firme, incapaz de contenerme. La figura se irguió de golpe y, tras un instante de vacilación, emprendió la huida por el pasillo. La perseguí, pero el desconocido se desvaneció en la penumbra del barco con una agilidad sorprendente. Solo quedaba el eco de sus pasos y el golpeteo de mi propia respiración. Holmes apareció entonces, perfectamente sereno, como si hubiese estado aguardando mi llamada. «¿Lo ha visto, Watson?», preguntó con una calma irritante. «Sí, una figura encapuchada frente a su camarote. Se esfumó antes de que pudiera atraparla».
Holmes sonrió levemente. No lamente su huida. A veces, una sombra revelada dice más que una presencia atrapada. Ahora sabemos que este juego no se limita a un crimen pasado. Hay alguien que teme lo que podamos descubrir. Me estremecí al escucharle, pues comprendí que no solo investigábamos un asesinato ya consumado, sino que caminábamos sobre la cuerda floja de un peligro que acechaba en el presente, listo para golpear en cualquier momento. Al día siguiente de aquel inquietante suceso nocturno, encontré a Holmes sentado en su camarote, con el ceño fruncido y los dedos entrelazados como si orara a una divinidad invisible. Al verme, levantó la vista y dijo con tono resuelto: «Watson, no nos hallamos frente a un crimen fortuito ni a una querella personal. Esto es solo la superficie de una vasta red que enreda al mar Báltico con sus hilos invisibles». Yo me quedé perplejo, pues aquella afirmación, tan rotunda, parecía fruto más de una intuición que de pruebas tangibles. ¿Una red, Holmes? ¿De qué naturaleza? Mi amigo sonrió, complacido por la pregunta. De contrabando, mi querido doctor. ¿No recuerda el cáñamo, el olor acre, la astilla impregnada en resina? Son rastros que no pertenecen a la vida cotidiana de un pasajero honrado, sino a operaciones ocultas. Y donde hay contrabando, hay complicidad y silencio comprado. Sentí un escalofrío al comprender la magnitud de su deducción. Ya no se trataba de un asesino solitario escondido entre la tripulación, sino de un sistema organizado y letal, dispuesto a sacrificar vidas para proteger sus secretos. Holmes encendió su pipa con calma. El Báltico, Watson, es un tablero, y nosotros, por desgracia, hemos sido arrastrados a la partida. Holmes, como solía, comenzó a ilustrar sus deducciones con un relato que parecía más propio de un tratado económico que de una charla de camarote. En las rutas del norte, explicó, circula un comercio paralelo al legítimo. Bajo la apariencia de cargamentos inocentes, se esconden riquezas que no pagan tributo a ningún gobierno. El ámbar, por ejemplo, piedra preciosa de mares antiguos, tan codiciada en las cortes como en los talleres clandestinos. Y no menos importante, las armas, mosquetes, revólveres y pólvora que cambian de manos en la sombra, alimentando causas que jamás verían la luz del día. Yo lo escuchaba absorto, recordando las historias que había oído de oficiales británicos destinados en aquellas costas. ¿Y cree usted que este vapor transporta tales bienes ocultos?, pregunté. No lo creo, Watson. Lo sé, replicó con serenidad. La astilla resinosa y el pañuelo impregnado en alquitrán son pruebas más elocuentes que cualquier confesión. Este barco ha sido usado como canal de mercancías ilícitas, y la muerte del comerciante inglés fue el precio de su descubrimiento. Un silencio inquietante se apoderó de mí. El mar, invisible tras los portillos, parecía guardar consigo todas esas intrigas humanas, como si las olas fuesen cómplices mudas de un crimen aún no revelado del todo. Holmes se levantó con gesto decidido y comenzó a caminar de un lado a otro del camarote, como quien sigue un hilo invisible. «Imagine, Watson», dijo, «un comerciante respetable viaja en este vapor. En apariencia, nada lo conecta con asuntos turbios, pero por azar, curiosidad o instinto, descubre un escondite, un cajón con doble fondo, una caja marcada con señales secretas, y en ese instante comprende que ha visto lo que no debía. Lo observé fascinado, pues su voz dibujaba una escena tan clara como si la hubiéramos presenciado. No tuvo tiempo de denunciar su hallazgo, continuó. Alguien lo vigilaba, alguien temió que su silencio no fuera suficiente, y entonces, con la cuerda que hallamos en su muñeca, se ejecutó una advertencia fatal. No lo mataron solo para callarlo, lo hicieron para que todo aquel que intente hurgar en sus secretos sienta el mismo destino. Me estremecí ante aquella conclusión, consciente de que nos encontrábamos en medio de un tablero en el que las piezas se movían con frialdad implacable. «Holmes», dije con ansiedad, «¿y nosotros?
Él sonrió con calma glacial. Nosotros somos observadores, Watson, pero le aseguro que, en este juego, hasta los observadores corren peligro. Esa misma noche, siguiendo un plan urdido por Holmes, descendimos en secreto hacia la bodega del barco. El aire se tornaba más frío y húmedo a cada peldaño, y el crujir de la madera bajo nuestros pasos parecía un delator implacable. Yo sentía el corazón latir con fuerza, consciente de que, si éramos descubiertos, la tripulación podría acusarnos de intrusos, o, peor aún, los verdaderos contrabandistas nos harían desaparecer sin dejar rastro. Holmes, en cambio, avanzaba con paso firme, su lámpara cuidadosamente cubierta para no delatar nuestra presencia. «Aquí, Watson», murmuró. «Mire con atención». Señaló un conjunto de cajas apiladas en orden perfecto. A simple vista no tenían nada extraño, pero Holmes se inclinó y, con un leve golpe, reveló un sonido hueco. Introdujo una fina navaja y, con un gesto preciso, mostró el doble fondo que ocultaba en su interior. Dentro brillaban fragmentos de ámbar, envueltos en paños grasientos, y armas cortas cuidadosamente acechadas en compartimentos secretos. El hallazgo me dejó sin aliento. Aquellas pruebas confirmaban cada palabra de mi amigo. Holmes cerró la caja con la misma rapidez y me miró con gravedad. «Recuerde, Watson, en este navío no viajamos solos. Cada sombra puede ser la de un enemigo». El eco de su advertencia resonó en mi pecho mientras ascendíamos de nuevo, llevando con nosotros no solo la certeza del contrabando, sino también la amenaza de que alguien ya supiera que habíamos descubierto su secreto. Descendimos de nuevo a la bodega en un momento de calma, cuando la mayoría de los pasajeros dormían y la tripulación estaba ocupada en cubierta. El aire allí abajo era sofocante, impregnado de humedad y de ese olor acre que ya había percibido anteriormente. Holmes, con una destreza que solo podía provenir de su experiencia en los más diversos escenarios, golpeó suavemente varias cajas hasta que una de ellas respondió con un eco hueco. Sonrió con satisfacción. «Aquí, Watson. Observe cómo la madera se disimula con una precisión casi artesanal». Con la punta de su navaja, levantó un panel interno que reveló un doble fondo. Dentro, envueltas en telas engrasadas, aparecieron piezas de ámbar de un brillo dorado, y más abajo, armas pequeñas perfectamente ocultas. Me quedé sin aliento ante semejante hallazgo. Todo lo que Holmes había deducido se confirmaba en aquel instante. El barco no era un simple medio de transporte de pasajeros, sino un vehículo para mercancías ilícitas. «La astucia del contrabandista», murmuró Holmes, «radica en dar a lo ilegal la apariencia de lo cotidiano». Cerró la caja con la misma rapidez y me dirigió una mirada grave. «Ahora sabemos el porqué del asesinato. El comerciante se topó con esto y pagó con su vida». Un estremecimiento me recorrió, pues comprendí que cada paso que dábamos nos acercaba más a un enemigo dispuesto a todo por preservar su secreto. Cuando comunicamos el hallazgo a Lestrade, su reacción fue tan previsible como vehemente. El inspector, con el rostro enrojecido, golpeó la mesa con el puño cerrado. «¡Esto es intolerable, Holmes!», exclamó. «En vez de concentrarnos en atrapar al asesino, usted se empeña en jugar al detective de aduanas». Holmes encendió su pipa con toda calma, lo que no hizo sino aumentar la irritación del inspector. «Mi querido Lestrade», respondió con voz serena, «el asesinato es inseparable del contrabando. El uno explica al otro. Pretender separar ambos hechos es como analizar el humo, sin considerar el fuego que lo produce». «¡Pamplinas!», gruñó Lestrade. «Yo digo que fue un robo que salió mal. Todo lo demás son especulaciones que solo confunden». Lo observé con inquietud, pues temía que su obstinación entorpeciera la pesquisa. Holmes, sin embargo, no perdió la compostura. «No se preocupe, inspector. El tiempo se encargará de demostrar lo que ahora le resulta incómodo aceptar». La mirada fulminante de Lestrade
no logró conmover a mi amigo. Yo presentía que la tensión entre ambos era solo un reflejo del conflicto mayor que bullía en las entrañas del barco. Holmes, aún no satisfecho con lo descubierto, decidió examinar otras cajas sospechosas. Tras un minucioso registro, hallamos un objeto que congeló la sangre en mis venas, un pasaporte cuidadosamente envuelto en tela, oculto entre las mercancías ilícitas. Holmes lo abrió con gesto solemne. El documento parecía auténtico, con sellos y anotaciones en regla, pero lo que nos dejó sin aliento fue la fotografía adherida a la página principal. Era, sin lugar a dudas, el rostro de la dama alemana. «Por todos los cielos, Holmes», exclamé. «¿Qué significa esto?» Mi amigo, con una chispa de triunfo en los ojos, respondió: «Que nuestra elegante pasajera no es la viajera inocente que pretende ser». Un pasaporte falso escondido entre cajas de contrabando no deja lugar a dudas. Está vinculada a la red. Me quedé en silencio, tratando de asimilar aquella revelación. Todo en la actitud de la dama. Su compostura fría, sus evasivas calculadas, adquiría de pronto un nuevo sentido. Holmes cerró el documento y lo guardó cuidadosamente. Este hallazgo, Watson, cambia por completo el rumbo de la investigación. Ya no se trata solo de descubrir un asesino. Debemos desenmascarar a una conspiradora. Y créame, los conspiradores son siempre más peligrosos que los criminales comunes. El pasaporte ardía en mis pensamientos como una prueba irrefutable que amenazaba con estallar en cualquier momento. Con el propósito de devolver una apariencia de normalidad a la travesía, el capitán dispuso una cena formal en el salón principal del navío. El ambiente, adornado con luces cálidas y manteles impecables, parecía un escenario dispuesto para el olvido. Sin embargo, yo, al contemplar aquellos rostros tensos alrededor de la mesa, comprendí que ningún banquete podía borrar la sombra del crimen. Holmes se sentó a mi lado, sereno, como si nada lo perturbara. Observaba con ojos atentos cada movimiento, cada gesto inadvertido, mientras sostenía la copa sin apenas llevarla a los labios. «Watson», me susurró, «nada revela más al culpable que la calma fingida. Espere usted a que la conversación fluya». Los pasajeros, aunque dispuestos a celebrar, parecían prisioneros de su propio silencio. Las risas forzadas se apagaban pronto, como ecos de un teatro vacío. El capitán intentaba mantener la compostura, pero su mirada recorría con insistencia las puertas, como temiendo una irrupción repentina. Yo sabía que aquella velada no era un alivio, sino un campo de observación perfecto para mi amigo. Y comprendí que lo que a mí me resultaba incomodidad, para Holmes era una oportunidad. A medida que las copas se alzaban y los brindis resonaban con voces entrecortadas, una tensión invisible recorría el salón. Yo advertí cómo las miradas se esquivaban con la misma rapidez con la que se encontraban. Un comerciante sueco observaba de reojo a la dama alemana. Esta, a su vez, parecía escrutar cada movimiento de la joven camarera. Las conversaciones se quebraban con torpeza. Los temas triviales duraban apenas unos segundos antes de hundirse en silencios incómodos. El tintinear de los cubiertos se imponía, como si cada comensal se refugiara en ese ruido metálico para no afrontar el peso de la sospecha. Holmes, sin perder su semblante apacible, inclinaba levemente la cabeza de vez en cuando, como quien confirma una deducción silenciosa. Yo sabía bien que aquellas pausas, invisibles para la mayoría, eran anotaciones invisibles en su cuaderno mental. «El miedo, Watson», me dijo en un murmullo, «actúa como un espejo. Refleja lo que cada cual desea ocultar». Sentí entonces que no era el banquete lo que sostenía la calma, sino un equilibrio, frágil, a punto de romperse. Y en ese salón de lujo improvisado, cada sonrisa era una máscara que podía caer en cualquier momento. No tardé en darme cuenta de que tres figuras concentraban, de manera casi magnética, la atención de Holmes. La dama alemana, impecable en su porte; la joven camarera,
inquieta y esquiva, y el contramaestre, de rostro endurecido. Entre los tres se dibujaba una red invisible de miradas, pausas y silencios que revelaban más que cualquier declaración. Yo observaba cómo la alemana parecía dirigir discretas señales hacia el contramaestre, mientras la camarera bajaba la vista con un gesto que oscilaba entre la complicidad y el temor. Holmes, como un jugador de ajedrez que contempla el tablero, seguía el intercambio con una sonrisa apenas perceptible. «Ahí, Watson», susurró. «Se encuentra el núcleo del secreto. 3 piezas, un mismo juego». Me estremecí al comprender que la muerte del comerciante, el hallazgo del pañuelo impregnado de alquitrán y las contradicciones previas de los testigos podían hallar su explicación en esa conexión oculta. Sin embargo, la lógica aún se me escapaba. El contramaestre bebía con avidez, como quien busca coraje en el licor. La camarera apretaba nerviosa su servilleta, y la dama alemana mantenía la compostura de una actriz consumada. Holmes no apartaba la vista, consciente de que la verdad estaba a punto de revelar su primera grieta. Fue entonces cuando Holmes, con su habitual naturalidad fingida, decidió intervenir en la conversación. Se inclinó hacia el capitán y, con voz cordial, relató una anécdota sobre los usos portuarios en Riga, donde, dijo, ciertos comerciantes solían distinguirse por los nudos que empleaban para asegurar sus mercancías. Yo comprendí al instante que no se trataba de un comentario inocente. Holmes estaba tendiendo una red sutil, diseñada para atrapar reacciones más que respuestas. «Curioso, ¿verdad, Watson?», dijo con una sonrisa. «Un simple nudo puede revelar el origen de un cargamento y, en ocasiones, incluso la mano que lo ató». Noté un ligero temblor en el gesto del contramaestre. La camarera bajó aún más la mirada, y la dama alemana, con estudiada serenidad, se limitó a sonreír. Holmes prosiguió, como quien habla de trivialidades, mencionando el olor de la resina báltica y los riesgos de transportar armas bajo disfraz de mercancía legítima. Cada palabra suya era un dardo invisible dirigido hacia ese triángulo silencioso. Yo sentí que la tensión aumentaba con cada frase y advertí en los ojos de Lestrade, que se hallaba presente, una mezcla de incredulidad e impaciencia. Holmes se reclinó finalmente en su asiento, satisfecho. Había lanzado el anzuelo. Ahora aguardaba el tirón inevitable. La trampa dio fruto más pronto de lo que esperaba. El contramaestre, irritado por la insinuación de Holmes, declaró con brusquedad que la noche del crimen había permanecido encubierta sin moverse de su puesto. Holmes, con fingida sorpresa, replicó con calma. «Extraño, muy extraño, pues alguien me aseguró haberlo visto descendiendo hacia la bodega poco antes del amanecer». El hombre palideció, tartamudeó unas frases inconexas y trató de rectificar, pero sus palabras se enredaban en sí mismas. La camarera, en ese instante, se mostró visiblemente alterada, como si temiera que la contradicción del contramaestre pudiera arrastrarla consigo. La dama alemana, en cambio, mantuvo la compostura, aunque en sus ojos brilló una chispa fugaz que Holmes no dejó escapar. «Las coartadas, Watson», dijo en voz baja, «son como los cristales. Basta una grieta para que todo el vidrio se haga añicos». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Yo mismo percibí que el contramaestre había perdido pie, que su defensa improvisada lo hundía más que lo salvaba, y su gesto sombrío era la mejor prueba de que se encontraba atrapado en una maraña que ya no podía ocultar. Holmes, sin añadir palabra, dejó que aquel silencio trabajara a su favor. De pronto, un alarido desgarrador interrumpió la velada. El sonido, áspero y brutal, provenía de cubierta y heló la sangre de todos los presentes. Los comensales se levantaron en tumulto, las sillas cayeron, y en medio de la confusión, el capitán ordenó a gritos que se encendieran más lámparas.
Corrimos hacia el origen del clamor. El viento nocturno azotaba la cubierta con violencia, y entre la oscuridad solo se distinguían rostros descompuestos por el pánico. «¡Alguien ha caído al mar!», gritó un marinero, señalando hacia la baranda. Me asomé con el corazón latiendo con furia. La negrura del agua se extendía como un abismo implacable, y apenas un círculo de espuma señalaba el lugar donde una vida se había perdido. Holmes, con el rostro impasible, se inclinó hacia mí. «La verdad, Watson, rara vez se deja atrapar en un salón iluminado. Siempre prefiere revelarse en la oscuridad». Yo comprendí, estremecido, que la tragedia acababa de adquirir una nueva dimensión, y que aquel grito en la noche no era un accidente fortuito, sino la mano invisible del mismo enigma que aún nos mantenía prisioneros en aquel barco de secretos. El grito había sembrado el pánico en la cubierta, y durante varios minutos reinó una confusión indescriptible. Los marineros corrieron hacia la baranda, iluminando la negrura del mar con lámparas improvisadas, mientras las olas, indiferentes, borraban cualquier huella del suceso. Finalmente, tras un esfuerzo desesperado, lograron recuperar el cuerpo inerte del contramaestre. Fue izado con sogas y depositado en cubierta, empapado y rígido como una figura de cera. El capitán, con rostro sombrío, ordenó apartar a los pasajeros, aunque la multitud curiosa se agolpaba con insistencia. Yo, conmovido por la escena, me incliné junto a Holmes para observar de cerca. La visión del cadáver, con la piel amoratada y el cabello enmarañado, de sal, producía una impresión lúgubre. El silencio que siguió al rescate fue aún más sobrecogedor que el grito inicial. Cada mirada contenía una mezcla de miedo y sospecha. Holmes permanecía impasible, con los ojos fijos en el cuerpo. Su rostro era el de un hombre que busca en la muerte no la tragedia, sino la verdad escondida en los detalles. Y en ese instante comprendí que, para mi amigo, aquel hallazgo no era el cierre de un misterio, sino la apertura de otro aún más inquietante. La voz del capitán, cargada de gravedad, se alzó sobre el murmullo. «Todo indica que se ha quitado la vida». El pobre diablo, abrumado por las sospechas, no soportó la presión y prefirió lanzarse al mar. El comentario halló eco inmediato entre algunos pasajeros, que asintieron con nerviosismo, como si aquella explicación sencilla bastara para aplacar su temor. Otros, sin embargo, intercambiaron miradas incrédulas. «Un culpable que huye de la justicia», añadió Lestrade con firmeza. «Nada más lógico que un suicidio en estas circunstancias. Yo confieso que, en aquel primer momento, la escena podía dar crédito a esa hipótesis. El hombre había sido señalado, interrogado y dejado en evidencia durante la velada. ¿No era natural que, desesperado, hubiera buscado en el mar su último refugio? Sin embargo, al mirar de reojo a Holmes, advertí en él una frialdad inquisitiva. No había sorpresa en su expresión, sino una serena impugnación. «Demasiado conveniente, Watson», murmuró. «Los suicidios raramente llegan en el instante exacto en que benefician a los verdaderos culpables». Aquella reflexión bastó para despertar en mí la duda, y presentí que lo que todos aceptaban como un desenlace evidente pronto se vería transformado en una verdad más siniestra. Holmes se inclinó sobre el cuerpo aún tendido en cubierta. Su mirada recorría cada detalle con la precisión de un anatomista y la agudeza de un juez. Pasó los dedos por los puños de la chaqueta, observó la dirección del cabello mojado, palpó con delicadeza los hombros del cadáver. «Fíjese, Watson», dijo alzando una ceja. «Los nudillos presentan abrasiones recientes, como si hubiese forcejeado. Y mire aquí, el borde del chaleco está desgarrado, señal de que alguien lo sujetó con violencia». Me incliné a mirar, sorprendido de no haberlo advertido antes. En efecto, las huellas eran inequívocas. «Además», continuó Holmes, «observe la orientación de las marcas en los antebrazos.
no corresponden al gesto de quien se lanza por voluntad propia, sino al de alguien empujado por detrás y que intentó resistirse. El silencio se hizo denso a nuestro alrededor. El capitán y Lestrade se acercaron, contrariados por aquellas observaciones. «¡Bah!», exclamó Lestrade con desdén. «Siempre hallando misterios donde no los hay». Holmes guardó silencio, pero su mirada brillaba con una certeza férrea. «Watson», susurró finalmente, «el mar puede borrar rastros, pero no puede borrar la verdad del cuerpo. Y este cuerpo grita que no se arrojó, fue arrojado». Me recorrió un escalofrío. Aquel hombre no se había suicidado. Lo habían asesinado en la penumbra de la noche. El descubrimiento de Holmes nos colocó ante un dilema perturbador. Si el contramaestre había sido asesinado, la pregunta inmediata se imponía. ¿Lo mataron por ser el culpable del comerciante o por haber sabido demasiado? Yo mismo no lograba despejar la duda. El carácter hosco del marino, su pasado turbio en San Petersburgo y sus evasivas en los interrogatorios lo hacían sospechoso natural. ¿Y si había sido, en efecto, el asesino inicial, silenciado después por sus cómplices para desviar las sospechas? Holmes, sin embargo, parecía inclinarse por otra interpretación. El contramaestre no era verdugo, Watson, sino testigo incómodo. Su silencio, forzado o comprado, se volvió insuficiente. Y en este tipo de negocios, un hombre que sabe demasiado es más peligroso que un enemigo declarado. Lestrade fruncía el ceño, molesto con aquellas conjeturas que contradecían su hipótesis de suicidio. El capitán, en cambio, palidecía con la idea de un asesino aún libre a bordo, entre pasajeros y tripulación. Yo sentía crecer la opresión en el ambiente. El barco se transformaba en un escenario de sospechas cruzadas, donde cada sombra parecía esconder una mano culpable. Holmes, contemplando el cadáver, murmuró con gravedad: «Estamos ante un crimen dentro de otro crimen, Watson, y cuanto más hondas son las capas de la mentira, más implacable será la verdad al emerger». No tardaron en propagarse los rumores por todo el navío. Los pasajeros que ya vivían en tensión se vieron sacudidos por la noticia de un segundo asesinato. Las miradas se tornaron recelosas, las conversaciones se apagaron hasta reducirse a susurros, y algunos comenzaron a encerrarse en sus camarotes, rehusando aparecer en los pasillos. Yo observaba cómo el miedo los transformaba. Hombres de negocios respetables se volvían desconfiados. Mujeres de porte distinguido parecían presas del pánico, y hasta los marineros, acostumbrados a los rigores del mar, evitaban la oscuridad de ciertos rincones. Holmes me lo señaló con calma. «El miedo, Watson, es el mejor disfraz del culpable. Cuando todos tiemblan, ninguno parece más culpable que otro». Lestrade, incapaz de controlar el caos, imponía órdenes que pocos obedecían. El capitán, al borde de la desesperación, intentaba mantener el orden, pero su autoridad se veía minada por la incertidumbre. Yo mismo no podía sustraerme al clima de inquietud. Cada crujido del barco, cada sombra en los pasillos, me parecía el anuncio de una nueva tragedia. Holmes, sin embargo, conservaba su serenidad imperturbable, como si este ambiente de paranoia le ofreciera las condiciones perfectas para observar sin ser observado, y comprendí que el verdadero peligro no era solo el asesino, sino el miedo que corroía la voluntad de cada uno a bordo. Aquella noche, cuando la penumbra se cernía de nuevo sobre el navío, me encontraba en mi camarote luchando contra el desasosiego. Había intentado dormir, pero los acontecimientos recientes mantenían mi mente en vela. Fue entonces cuando escuché un leve roce, casi imperceptible, junto a la puerta de Holmes. Me levanté de inmediato y me asomé al pasillo. Nadie parecía estar allí, salvo la estela fugaz de un paso que se alejaba en silencio. Llamé a Holmes con urgencia, y él apareció con su expresión habitual de alerta contenida. En el suelo, bajo la luz temblorosa de la lámpara,
descansaba un trozo de papel doblado con cuidado. Holmes lo recogió y lo desplegó con parsimonia. Sus ojos recorrieron las líneas escritas y vi cómo en su rostro aparecía esa chispa particular que precedía a una revelación. «Russo, Watson», murmuró. «La mano que escribió esto pertenece a alguien educado en esa lengua». «¿Qué dice?», pregunté impaciente. Holmes leyó en voz baja, traduciendo: «No confíe en nadie. El verdadero enemigo está más cerca de lo que cree». Nos miramos en silencio. El mensaje era tan enigmático como perturbador. ¿Era una advertencia sincera o una maniobra para desviar nuestra atención? Holmes, tras reflexionar unos segundos, dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolsillo. «Watson», dijo finalmente, «cuando los lobos pelean entre sí, suelen revelar al cazador su guarida. Este mensaje es una grieta en la armadura de nuestros adversarios. Lo que debemos averiguar ahora es quién, en este barco, tiene el coraje o la desesperación de advertirnos en ruso». Me estremecí. Aquel papel, deslizado en la penumbra, nos acercaba a la verdad, pero también nos sumía en un nuevo laberinto de sospechas. El amanecer apenas había disipado la bruma cuando Holmes, con aquella autoridad silenciosa que le era propia, solicitó al capitán reunir a todos en el gran salón. Pasajeros y tripulantes se congregaron en un ambiente denso, donde la expectación rozaba el miedo. El murmullo inicial se apagó, apenas Holmes dio un paso al frente. No necesitó levantar la voz para imponer silencio, pues la sola fijeza de su mirada bastaba para someter la atención de todos. Yo me situé a su lado, observando la diversidad de rostros. El capitán con gesto preocupado, Lestrade cruzado de brazos con impaciencia, la dama alemana imperturbable en apariencia, y los marineros murmurando entre sí. «Señores», comenzó Holmes con calma cortante, «los hechos ocurridos en esta travesía no son fruto del azar ni de la fatalidad. Hay entre nosotros una mente que ha urdido la muerte para proteger secretos innombrables». Un estremecimiento recorrió la sala, y vi cómo algunos evitaban la mirada del detective. Yo mismo sentí la tensión como un nudo en la garganta. Holmes, sin embargo, permanecía sereno, como un cirujano a punto de abrir un cuerpo enfermo para revelar lo que yace oculto. Holmes se desplazó lentamente por la sala, cual maestro que examina a sus discípulos antes de dictar sentencia. Su voz, incisiva y clara, comenzó a desgranar cada coartada como si fuesen hojas de papel que el viento arranca una a una. «El capitán asegura no haber abandonado su camarote, pero las marcas de barro en sus botas contradicen esa versión. El contramaestre habló de no haber visto a la víctima después de la cena, aunque restos de resina en sus guantes lo sitúan en el camarote clausurado. ¿Y la dama alemana?». Aquí Holmes se detuvo, observándola con una leve inclinación de cabeza. Sostuvo que jamás conversó en privado con el comerciante. Sin embargo, varios pasajeros la vieron paseando con él en cubierta la tarde anterior a su muerte. Los murmullos crecieron y el capitán se removió incómodo en su asiento. La dama, sin embargo, sonrió apenas, como quien ve caer una carta esperada en un juego de azar. Holmes prosiguió con calma implacable. «Las coartadas, señores, son como muros de humo. Se desvanecen al más leve soplo de la razón, y en este caso, cada muro ha caído por su propio peso». Vi en los ojos de Lestrade una mezcla de irritación y fascinación, como si detestara admitir que la claridad de Holmes arrojaba sombras sobre su propia teoría. Holmes levantó entonces un pequeño objeto, una astilla impregnada de resina, hallada días atrás en la alfombra del camarote. «Este fragmento», explicó, «es la clave de la tragedia». El difunto comerciante, un hombre atento a los detalles, descubrió lo que nadie debía ver: un escondite en la bodega, donde cofres con doble fondo ocultaban contrabando. Ámbar báltico y armas pasaban por estas rutas disfrazadas de mercancía inocente. Un murmullo recorrió el salón.
El capitán enrojeció y varios marineros bajaron la vista. Al reconocer la resina, la víctima comprendió la magnitud del secreto. Continuó Holmes. Y ese descubrimiento fue su sentencia de muerte. El asesino lo estranguló con cuerda de carga, símbolo cruel del propio delito que pretendía proteger. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si la voz de mi amigo arrancara las máscaras de cada rostro allí presente, mostrando lo que nadie quería ver. La dama alemana, hasta entonces imperturbable, apretó el abanico con gesto apenas perceptible. En aquella mínima contracción, Holmes debió leer más que en todas las palabras dichas en los interrogatorios. Holmes se volvió entonces hacia el cadáver invisible del contramaestre, evocándolo con sus palabras como si aún estuviese entre nosotros. «Muchos lo han señalado como verdugo», dijo, «pero la lógica revela lo contrario. El contramaestre no fue el asesino del comerciante, fue otra víctima, eliminada porque sabía demasiado y porque su pasado turbulento en San Petersburgo lo hacía un chivo expiatorio perfecto». La revelación cayó como un rayo. El capitán exhaló con fuerza y Lestrade abrió la boca como si fuese a protestar, aunque no halló palabras inmediatas. Holmes prosiguió, sereno. El verdadero culpable se sirvió de la reputación del contramaestre para desviar las sospechas. Pero cuando aquel hombre intentó apartarse, o quizá negociar su silencio, lo arrojaron al mar. No fue un suicidio, sino un ajuste de cuentas dentro de la propia red. Yo contemplaba los rostros desencajados. El miedo se transformaba en certeza amarga. Alguien entre los presentes había tejido aquella doble tragedia. Holmes, sin embargo, guardaba aún su golpe final, y en su mirada advertí que la telaraña estaba a punto de cerrarse en torno a su verdadera presa. Holmes, con un ademán casi didáctico, desplegó ante los presentes el verdadero engranaje de la trama. El contrabando, expuso, no se limitaba a unas pocas cajas ocultas. Era una operación cuidadosamente planeada, donde ciertos tripulantes recibían instrucciones de agentes en tierra firme. El ámbar, materia preciosa del Báltico, viajaba camuflado entre mercancías legítimas. Las armas, en cambio, se escondían en cofres con doble fondo, listos para pasar inadvertidos a ojos de las autoridades británicas. A medida que hablaba, los pasajeros intercambiaban miradas turbadas. Algunos marineros bajaban la vista con un mutismo elocuente. Yo mismo sentía un peso opresivo en el pecho. La idea de que durante días habíamos convivido con hombres y mujeres que participaban en semejante empresa criminal. Lo más notable, añadió Holmes elevando apenas el tono, es que esta red no depende de los bajos fondos, sino de individuos de apariencia intachable. Visten con elegancia, conversan con cortesía y saben ocultar el crimen tras una sonrisa. La alemana, serena hasta entonces, dejó caer un leve movimiento de abanico que no pasó inadvertido a mi amigo. «He aquí, señores», concluyó Holmes, «el verdadero rostro del delito, no el de un rudo marinero, sino el de aquellos que confunden el refinamiento con impunidad». Un silencio espeso reinó en el salón, como si todos aguardasen el desenlace inevitable. Holmes avanzó 2 pasos, clavando la mirada en la pasajera alemana. «Señora», dijo con calma glacial, «usted no viaja como simple turista. Su pasaporte falso, hallado entre los cofres, es prueba suficiente. Pero lo que la delata más allá de todo engaño es su conocimiento del contramaestre». Fingió indiferencia, mas yo observé en su gesto un miedo imposible de disimular cuando mencioné su nombre. La mujer sonrió con altivez, aunque sus manos se crisparon sobre el abanico. «Acusaciones sin fundamento», respondió, con voz grave y pausada. Un caballero de su prestigio debería ser más prudente antes de mancillar reputaciones. Holmes inclinó la cabeza levemente, como quien concede a su adversario un instante de ilusión. «No mancillo reputaciones, señora, las descubro. Usted es agente encubierta de esta red.
Utilizó al contramaestre para ejecutar los movimientos más arriesgados y, cuando él supuso un estorbo, lo condenó al mar. El comerciante inglés fue su otra víctima, porque había visto lo que no debía. Lestrade, atónito, apenas acertó a murmurar: «Por todos los cielos, Holmes, ¿estás seguro?» «Tan seguro», replicó mi amigo, «como de que la verdad, aunque tarde, siempre se impone a la astucia». Los ojos de la dama se oscurecieron. En aquel instante comprendí que la farsa había llegado a su fin. Un movimiento súbito interrumpió la escena. La mujer, con gesto calculado, introdujo la mano en su bolso de terciopelo y extrajo un pequeño frasco de cristal oscuro. Vi brillar en sus ojos una resolución desesperada. Prefería sellar su destino con veneno antes que enfrentar la justicia británica. «¡Atrás!», exclamó con voz firme, mientras levantaba el frasco como amenaza. El capitán retrocedió, algunos pasajeros gritaron, y yo mismo me lancé un paso hacia adelante. Pero Holmes, con frialdad asombrosa, se adelantó antes de que nadie pudiera reaccionar. Con un movimiento preciso, le arrebató el frasco de entre los dedos y lo sostuvo a contraluz. «Curare», murmuró con tono sereno. Un final digno de un espía, pero indigno de la justicia. La mujer palideció, comprendiendo que su última carta había sido arrancada de sus manos. Holmes entregó el frasco a Lestrade, que lo tomó con expresión confusa, todavía incapaz de asimilar la magnitud del caso. Yo, en silencio, observaba a mi amigo. La calma con que había desbaratado aquel último intento me hizo recordar, una vez más, que su intelecto era tan rápido y certero como su instinto en el momento preciso. El telón del crimen, al fin, había caído. Al amanecer, una neblina espesa envolvía la costa inglesa mientras el vapor avanzaba con lentitud hacia el puerto. Los pasajeros, agotados por noches de zozobra, aguardaban en cubierta con rostros tensos y miradas fijas en la línea difusa del horizonte. Había en todos una mezcla de alivio y temor, como si el simple hecho de poner pie en tierra firme pudiera borrar las sombras que aún pesaban sobre la travesía. Vi a familias abrazarse en silencio, a comerciantes suspirar con un alivio casi incrédulo, y a marineros persignarse discretamente. Yo mismo sentí un estremecimiento al divisar los muelles, con sus grúas elevándose como guardianes de hierro. Holmes permanecía imperturbable, las manos cruzadas tras la espalda, observando el lento atraque con la serenidad de quien ya ha resuelto la ecuación más ardua, y contempla, en consecuencia, el desenlace inevitable. En ese instante comprendí que para muchos aquel arribo representaba el fin de un suplicio. Para nosotros, sin embargo, era tan solo la conclusión de una partida en la que el crimen, como un adversario invisible, había mostrado una vez más su capacidad de disfrazarse. Apenas el barco tocó puerto, Lestrade, con su aire habitual de severidad burocrática, se adelantó para dar las primeras órdenes. Sin embargo, había en su semblante un rastro de incomodidad que no pudo ocultar. La evidencia era aplastante. Holmes había desentrañado el misterio con una precisión que superaba cualquier hipótesis oficial. «No me queda más remedio», dijo finalmente, con voz seca y sin apartar la vista de los muelles, «que admitir su perspicacia, Holmes». Su intervención evitó que un asunto de contrabando internacional se disfrazara de vulgar homicidio. Holmes inclinó la cabeza con un gesto que no era vanidad, sino cortesía. «Inspector, la verdad no necesita del reconocimiento ajeno, se basta a sí misma, pero agradezco que la justicia, al menos en esta ocasión, tenga la oportunidad de prevalecer». Yo advertí cómo los pasajeros lo miraban con una mezcla de respeto y gratitud, aunque algunos, demasiado orgullosos o demasiado temerosos, prefirieron callar. Lestrade, con gesto agrio, ordenó que la detenida fuera conducida a tierra bajo estricta vigilancia. En su mirada se adivinaba la frustración de un hombre obligado a ceder la victoria, aunque la honra de Scotland Yard dependiera de ello.
Con la detención consumada y el navío atracado, un extraño sosiego descendió sobre todos. El bullicio de órdenes y pasos se fue apagando, y un silencio solemne se instaló, como sucede después de una tormenta devastadora. Los pasajeros, antes crispados por el miedo, mostraban ahora un abatimiento que no era simple cansancio físico. Habían rozado de cerca la oscuridad del crimen y comprendían que ningún lujo ni pasaporte distinguido los ponía a salvo de su alcance. Yo mismo experimentaba un peso difícil de describir. La justicia se había impuesto, sí, pero a costa de vidas truncadas y de una revelación perturbadora. La maldad se oculta no solo en los bajos fondos, sino también en salones refinados. Holmes, fiel a su carácter, no se abandonaba a esas reflexiones. Mientras los demás buscaban consuelo en abrazos y promesas de olvido, él mantenía la mirada fija en el río que nos separaba del corazón de Inglaterra. La calma, lejos de ser alivio, era para mí la confirmación de que habíamos cruzado un abismo moral del que ninguno salía del todo indemne. Durante el viaje de regreso a Londres, mi mente se aferraba obstinadamente a las imágenes del Báltico. Ese mar vasto y frío, que había parecido al principio un escenario lejano y exótico, se me antojaba ahora un símbolo insondable de los misterios humanos. Pensaba en los cofres con doble fondo, en los nudos marineros que encerraban más secretos que la simple técnica, en las miradas huidizas de quienes ocultaban bajo una sonrisa la pertenencia a una red de crimen internacional. El Báltico, con sus brumas eternas, parecía cobijar un mundo paralelo, donde el comercio legítimo y la ilegalidad se confundían como olas que se entrecruzan sin dejar frontera clara. Me pregunté cuántos barcos surcarían aún esas aguas cargando mercancías prohibidas, cuántos agentes ocultos se mezclarían entre turistas y comerciantes para perpetuar aquel tráfico. El crimen que habíamos desenmascarado no era sino una hebra en un telar mucho más amplio, cuya urdimbre escapaba incluso a la sagacidad de Holmes. Recordé unas palabras suyas, dichas en voz baja durante la travesía. Hay mares, Watson, que no se dejan sondear con cartas de navegación, y hay almas como océanos que esconden abismos donde la luz de la justicia apenas penetra. Sentí entonces que el misterio del Báltico seguiría vivo mucho después de nuestra partida. Fue en ese estado de reflexión cuando, al llegar la tarde, encontré a Holmes de pie en el muelle, contemplando la bruma que ascendía del agua como un velo espectral. El viento levantaba apenas su gabán, y sus ojos parecían perderse en un horizonte que solo él lograba descifrar. «Watson», dijo con voz pausada, «hemos visto una vez más cómo el crimen se oculta tras las formas más respetables, y sin embargo, como el mar, no puede borrar del todo sus huellas». Se volvió hacia mí y añadió con aquella cadencia que siempre lograba grabarse en mi memoria. «El crimen es como el mar, Watson. Puede intentar ocultar sus huellas, pero siempre deja espuma en la orilla». Aquellas palabras, sencillas y a la vez profundas, condensaban toda la experiencia vivida. Comprendí que, para Holmes, cada caso no era únicamente un enigma a resolver, sino también una ventana hacia la naturaleza humana, con sus miserias y sus inevitables revelaciones. Permanecimos un instante en silencio, oyendo el golpeteo de las olas contra el muelle. Yo pensé en los hombres que habían perecido, en la mujer cuyo disfraz se había desmoronado, y en el peso invisible que el mar arrastraba en sus entrañas. Holmes, sin mirar atrás, comenzó a caminar, y yo lo seguí, sabiendo que aquellas palabras me acompañarían largo tiempo. Hoy, al evocar aquella travesía desde la tranquilidad de mi escritorio, siento que los días pasados en el vapor báltico pertenecen a un sueño oscuro y distante. Sin embargo, el eco de cada instante se mantiene vivo, como si el mar lo hubiera grabado en su oleaje para siempre. Pienso en el comerciante inglés, cuya honradez lo llevó sin querer a sellar su destino, en el contramaestre, hombre rudo que resultó ser pieza sacrificada de un ajedrez más vasto,
y en la dama alemana, cuya elegancia ocultaba una maquinaria criminal que habría podido extenderse sin control de no ser por Holmes. La vida en Baker Street pronto volvió a su cauce, pero yo no logré desprenderme de la certeza de que bajo cada ola del Báltico se escondían historias no contadas, cargadas de codicia y peligro. Holmes rara vez volvió a mencionar aquel caso, aunque en ciertas noches de silencio lo sorprendí observando las brasas de la chimenea con el mismo gesto con que miró la bruma en el muelle. Yo supe entonces que, aunque el crimen había sido resuelto, la memoria de lo vivido permanecía, como espuma persistente en la orilla de nuestra propia conciencia. Aún hoy, cuando la memoria me lleva de nuevo a aquellas aguas grises y a las miradas que ocultaban más de lo que revelaban, siento que no todo quedó esclarecido. El crimen, como el mar, se repliega tras la espuma, dejando tras de sí una huella apenas perceptible, un murmullo de secretos que quizá nunca se apagará. La verdad revelada nos dio sosiego, sí, pero también nos recordó que hay abismos en la condición humana que ni la más brillante de las deducciones alcanza a iluminar por completo. Y ahora te pregunto a ti, ¿fue justicia lo que realmente se alcanzó? ¿O tan solo una tregua momentánea con las sombras? Déjamelo saber en los comentarios. Si este relato te envolvió en su misterio, regálale un like, compártelo con quienes aman las historias que dejan huella, y suscríbete para seguir explorando juntos los enigmas que aguardan tras cada página. Tu voz y tus pensamientos son parte de este viaje.